Hoy, como ven y como vieron en el orden de culto, mis hermanos, vamos a dedicar el día de hoy al cuarto mandamiento. Hemos estado dentro de nuestro camino en Emaús, nos hemos detenido en lo que es el pacto mosaico. Hemos visto ya los aspectos fundamentales del pacto. Es un pacto que es condicional. Recordemos, ¿verdad? Por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ellos van a llegar a la tierra prometida, independientemente de sus rebeliones. Pero para que ellos permanezcan en la tierra prometida, ellos tienen que obedecer la ley del Señor. Si ellos desobedecen obstinadamente, ¿qué va a pasar? Serán expulsados de la tierra prometida, como sabemos que finalmente pasó. Dios fue fiel, los llevó a la tierra, pero ellos fueron infieles. Dios ejecuta el juicio y los expulsa. Pero estamos en esta parte donde el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel. Es un pacto que hizo con los israelitas. Es un pacto nacional con todos ellos y, como ya dije, condicional, ¿no? También hemos visto ya los aspectos de la ley. Vimos que Dios habla la ley moral y con su propia voz, ¿verdad? El pueblo escucha directamente de Dios los 10 mandamientos. También vimos que Dios le entregó a Moisés toda otra serie de estatutos y ordenanzas que quedaron registrados en el libro del pacto. Pero vimos que todo se deriva de la ley moral. Recordemos esto, la ley moral es natural, es por creación, es eterna. El libro del pacto es lo que se conoce como una ley positiva. ¿Por qué? Porque se suma a la moral, pero de que depende de la ley moral. Recordemos eso es muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Y vimos algunos ejemplos de esto. Gracias a Dios vimos que entendiendo que la ley moral va de la creación a la nueva creación, o sea, la ley moral se distingue, ¿verdad?, de las demás leyes en que Dios se reserva el derecho de escribirla en el corazón de los hombres. Fue escrita en el hombre por creación. Todo ser humano que nace con la ley moral escrita en su corazón. Pero ya hoy en día ya esa ley moral está, digamos, borrosa. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Sí? Y también esa es la misma ley moral que fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Y es reescrita en el corazón del creyente, ¿sí?, una vez que por gracia entra en el nuevo pacto. Entonces, de manera que esta ley moral que fue revelada en tablas de piedra a Moisés es la misma ley moral que ya estaba escrita en los corazones y es la misma ley moral que es escrita de nuevo en los corazones de aquellos que por gracia estamos en el nuevo pacto. Vimos que la ley moral va de la creación a la nueva creación. Eso nos ayuda a entender pasajes que se malinterpretan y conducen a pecado, ¿verdad? Como vimos un pasaje en Romanos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que solo el que está bajo la gracia es el que puede amar y obedecer la ley de Dios. O sea, justamente lo contrario a como muchos pervierten el pasaje. Muchos usan este pasaje como un pretexto para seguir en sus pecados, pero nosotros lo entendemos como que el único que por gracia puede amar y obedecer la ley de Dios es el Hijo de Dios, porque tiene la ley escrita de nuevo en sus corazones. Entonces, hasta este punto, mis hermanos, no debería de haber duda alguna en los que hemos estado atendiendo estas clases de que por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la responsabilidad santa de obedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. O sea, en este punto espero que tengamos muy claro eso y que es un gozo para el cristiano, es un deleite obedecer la ley de Dios, ¿sí? El obedecer la ley de Dios nos da paz. Obedecer la ley de Dios nos da gozo, ¿sí? El mundo busca digamos así, la fórmula de la felicidad. Si usted quiere ser la persona y el cristiano más gozoso de esta tierra, sea la persona más obediente a los mandamientos de Dios de esta
tierra. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, sabemos, el antinomiano piensa que la ley ya no le aplica y malentiende pasajes como el que comenté. El legalista piensa que por obedecer se gana el favor de Dios. ¿Sí? Los dos conceptos son equivocados. Nosotros, por gracia del Señor, no somos antinomianos ni somos legalistas. Como hijos de Dios, tenemos la ley escrita en el corazón, lo repito, y obedecemos a Dios porque le amamos y le queremos obedecer. Amén. Ahora, hay una relación estrecha, mis hermanos, entre los primeros 4 mandamientos de la ley moral. Esos tratan de la relación del hombre con Dios, como hemos aprendido. Dice en Éxodo 23, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el segundo mandamiento: no te harás imagen. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, que es en el que, si Dios quiere, estaremos el día de hoy, en las 2 sesiones, es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, en el primer mandamiento se nos manda que adoremos a Dios y a ningún otro. No tendrás dioses ajenos. O sea, amar solo a Dios y a nadie más. El segundo mandamiento se nos manda que le adoremos directamente. No te harás imagen, no por medio de imágenes, ídolos, santitos, nada, sino que directamente. En el tercer mandamiento se marca que adoremos a Jehová con sinceridad de corazón. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en el cuarto mandamiento se nos manda que lo adoremos en un día específico, cuando dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos ordenan el culto a Dios. Y vean, responden a quién adorar, el primer mandato; de qué forma, el segundo mandato; con qué actitud, el tercer mandato; y cuándo adorarlo, el cuarto mandato. O sea, son muy importantes todos estos. Por supuesto, la ley moral de Dios. Entonces, como ya dije, el día de hoy vamos a estar en el cuarto mandamiento. En esta primera hora, si Dios quiere, vamos a ver la naturaleza y el propósito del cuarto mandamiento. ¿Sí? Y en la siguiente hora vamos a ver el cambio de día del cuarto mandamiento con detalle, y cerraremos, si Dios quiere, con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida de cómo guardar el día de reposo. Entonces vamos a iniciar dando lectura a Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Conforme a este texto, mis hermanos, o sea, no tenemos duda de que tenemos que apartar un día de cada 7 para adorar a Dios. ¿Sí? Es lo primero que vemos. Y el pueblo del antiguo pacto lo debía de hacer, y el pueblo del nuevo pacto también lo debemos de hacer. Tampoco tenemos duda que para el pueblo del antiguo pacto, ese día que debían apartar era el Sabbat, lo que conocemos como el sábado. Entonces, en el día de hoy, como ya dije, trataremos de dar respuesta a estas preguntas. ¿Debe el pueblo del nuevo pacto guardar el sábado, como lo hacen los adventistas del séptimo día y otras denominaciones, como los judíos mesiánicos? Vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Hay diferencia en nuestros días que nosotros guardemos el sábado en lugar del domingo? Es decir, ¿impacta mi vida si nos congregamos en un sábado o si me congrego en domingo, o es indistinto? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Hay justificación bíblica para que guardemos el domingo? Vamos a ver eso en la siguiente hora. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas para guardar el día de reposo? También eso lo vamos a ver en la siguiente hora. Vamos a responder eso, mis hermanos, si Dios quiere que el Señor nos ayude. ¿Sí? Entonces vamos a ver en primer lugar
la naturaleza del cuarto mandamiento. ¿El cuarto mandamiento es ley natural o es ley positiva? Vamos a ver esto. En primer lugar, vamos a ver que el cuarto mandamiento es una ley natural, es decir, una ley de la creación, una ley moral. Eso no tenemos duda, por dos cosas. Primero, porque se incorporó desde la creación por el propio ejemplo de Dios de trabajar 6 días y reposar 1. Es una ordenanza creacional, como leemos en Génesis 2, 1 al 3. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día séptimo corresponde al sábado de nuestros días. Pero vemos que en la creación misma, ¿verdad?, Dios deja esta ordenanza, parte de la creación. Estamos viendo que es una ley natural. Esa es una primera razón. Otra razón es por el lugar que ocupa en los 10 mandamientos, como hemos aprendido, ¿verdad?, la ley moral. Entonces, como una ley natural, como una ley moral, como una ley que va de la creación a la nueva creación, exige en nosotros, vemos aquí dos cosas: que los hombres descansen de su trabajo y adoren a Dios un día de cada 7. Es un patrón que nos deja el Señor. Debemos descansar de nuestras labores y adorar a Dios un día de cada 7. Y también vemos que debe en ese día haber un tiempo que lo debemos hacer corporativamente, como iglesia. El mandato fue dado a todo el pueblo de Israel. Siendo el nuevo Israel, debemos de guardar ese día todos corporativamente. Estamos viendo la importancia que es congregarnos en el domingo. Iremos viendo todas las bendiciones que hay en este día, mis hermanos, en el día del Señor, en el domingo. Entonces, el cuarto mandamiento es una ley natural. Pero también, mis hermanos, es una ley positiva. También es una ley positiva. Ya que cuando hablo de estos términos, ¿ya entienden en su mente, mis hermanos? ¿Ya empiezan a diferenciar? O sea, ¿cuál es la ley natural? La que está escrita en el corazón. Estamos viendo que el cuarto mandamiento es una ley natural por lo que ya vimos. En el jardín de Edén, la ley positiva, ¿cuál era? No comer del árbol. ¿Por qué positiva? Porque el hombre no la podía saber y porque se suma ¿a qué? A la ley moral. ¿Sí? ¿Estamos bien, mis hermanos? Pero entonces este cuarto mandamiento es ley natural, ley moral, ley de la creación, pero también es una ley positiva. Vamos a ver eso. Sam Waldron dice que hay aspectos del cuarto mandamiento que deben ser positivos porque se basan en el hecho de que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Pero Dios no necesitaba crear el mundo en 6 días. Esa forma de crear el mundo no era inherente al carácter y esencia de Dios, sino que era el resultado de una decisión soberana de su parte. A ver, me explico. O sea, dice el mandato, no mentirás. Y vemos que claramente se desprende del carácter de Dios porque Dios, ¿qué es? Es verdad. ¿Sí? O sea, Él no miente. Todo lo que nos deja en su palabra es verdad. Pero se desprende de que de su carácter. Está en su carácter. Ahora, estaba en su carácter, es lo que nos dice aquí Sam Waldron en otras palabras. Estaba en el carácter de Dios, en su carácter, el crear en 6 días, o Él pudo haber creado en un día, o pudo haber creado en una hora, o pudo haber creado en un mes. Es pregunta. ¿Perdón? Él pudo haber creado en el tiempo que Él hubiera querido. ¿Sí, brazo? O sea, está en Él, Él es creador. Pero Él pudo haber dicho, y en un segundo, haber hecho toda la creación. ¿Por qué? El tiempo es para nosotros. Él está fuera del tiempo.
El tiempo es parte de la creación de Dios. Dios creó los días y nos deja un patrón para el hombre. Entonces, lo que observa aquí Sam Waldron es de que de nuevo, que Él haya creado en 6 días y reposado uno, no se desprende de su carácter, sino de que de una decisión soberana de Dios. ¿Sí estamos, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como una ley positiva, concluimos esto. Y se repite lo que ya dije, que la conformidad exacta debe ser un día de cada 7. Y que al ser ley positiva, ¿qué pasó con la ley positiva que dio Dios en el huerto de Edén? Cuando el hombre peca, que fue abrogada. ¿Qué pasó con todas las leyes civiles y ceremoniales? Cuando el Señor Jesucristo las cumple perfectamente bien, con todo, ¿qué pasó? Dejaron de tener la función. Entonces vean, esto es bien interesante, mis hermanos. El cuarto mandamiento, al ser ley moral, permanece. ¿En qué? En que debemos de guardar un día de cada 7, que debemos de adorarlo corporativamente. Pero al ser ley positiva, Dios tiene en mente un plan por medio del cual Él va a hacer un cambio de día. Del sábado al domingo. Si fuera 100%, o sea, ley moral, ese cambio de día no fuera posible. Y si fuera 100% ley positiva, el mandato de guardarlo ya no aplicaría para nadie. ¿Sí me explico, mis hermanos? Repito esto. Al ser ley moral, el mandato de guardar un día de cada 7 sigue en nosotros. Y al ser ley moral, el que lo adoremos corporativamente sigue en nosotros. Al ser ley positiva, nos dice que Dios tiene en su mente un plan por medio del cual va a cambiar el día del sábado al domingo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Como siempre, le animo a que después repásela, porque yo sé, hay conceptos que es la primera vez que los vamos escuchando y tienen ustedes que ser convencidos por la palabra del Señor. Así está registrado el hecho de que el cuarto mandato es tanto ley natural como ley positiva en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y recordemos, este documento histórico es muy valioso para nosotros. No es la palabra de Dios, pero que se deriva completamente de la palabra de Dios. Entonces, la Confesión Bautista de Fe del 89, en su apartado de la adoración religiosa y del día de reposo, dice en su punto 7 lo siguiente. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, vean, por un mandamiento positivo, ya entendemos aquí a qué se refiere cuando leamos la Confesión de Fe y cuando la estudiemos en su momento, si Dios quiere, pero dice un mandamiento positivo, moral y perpetuo. ¿Sí lo ven? O sea, aquí nos dice la Confesión de Fe, que es de los dos tipos, moral, perpetuo, positivo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, es decir, el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, es decir, el domingo. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Estamos viendo algo que también, repito, todos estos teólogos llegaron a esa conclusión. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, la ley del día de reposo, el cuarto mandamiento, es una ley que es natural y positiva. Si el día de reposo fuera una ley completamente natural, no podría haber cambiado de sábado a domingo. Sin embargo, como el día de reposo es combinado, su forma puede ser modificada del día séptimo al día primero.
mientras que su esencia sigue siendo la misma, un día de cada 7 para reposo y adoración de Dios. La observancia obligatoria tanto del séptimo día en el Antiguo Testamento como del primer día en el Nuevo Testamento fue dada por revelación especial, por lo tanto restringida en su debida observancia al pueblo elegido de Dios. Vean, también esto es parte de lo que vemos que es ley positiva. O sea, Adán no podía saber que había un árbol del cual no podía comer a menos que Dios se lo revelara. El hombre no podía saber que había un día que tenía que apartarlo para Dios y un día específico a menos que Dios se lo revelara. O sea, el hombre por creación sabe que tiene que adorar a Dios, lo que ya vimos, pero Dios le dice en qué día. Ahí está el aspecto que es positivo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, mis hermanos? Bueno, vamos ahora a entender el cuarto mandamiento, para poder entender el propósito del cuarto mandamiento. Génesis 2:1-3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa, mis hermanos, que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo? Bueno, la palabra hebrea usada para reposó en los versículos 2 y 3 que acabamos de leer es Shabbat, de donde viene la palabra sábado, y literalmente significa cesar. Ahora, ¿Dios reposó porque se cansó? Dice Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces vemos que Dios no reposó porque se cansó, ¿no? O sea, Dios no tiene necesidad de recrear sus fuerzas. O sea, sus fuerzas nunca se agotan. Entonces, el que haya cesado significa que Dios entró en un periodo de inactividad. Vean, es importante todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos o creados que a imagen de Dios. Entonces, si para Dios no significa que entra en un periodo de inactividad, tampoco para nosotros. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a ver. Entonces, ¿significa que Dios entró en un periodo de inactividad? Leamos Juan 5, 8, 9 y después 16 y 17. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el día de reposo el sol sale y se pone. ¿Y quién controla eso, mis hermanos? Dios. Hoy a cada uno de nosotros la sangre nos está circulando por las venas, ¿sí, mis hermanos? ¿Quién está atento a todo ese proceso? Dios. Entonces, desde ese primer día séptimo hasta hoy, Dios trabaja sosteniendo toda su creación. Y más aún, controlando que toda la historia, como hemos aprendido. Por eso Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y vemos de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 1:3 lo siguiente. Dice: el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. El Señor Jesucristo está sustentando todo con la palabra de su poder. Está trabajando cada instante. En Lucas 6:5 Jesús dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, Dios soberanamente instituye el día de reposo. Y Cristo nunca violó ningún mandato. Amén. Los fariseos lo confrontaban por las tradiciones que ellos mismos se habían impuesto.
Junto a la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se desarrolló una tradición oral de interpretación de la Torá que era la Mishnah. Y creo, si no estoy mal, que tenía más de 20 capítulos dedicados al día de reposo. Y encontramos toda una serie de cosas que ellos empezaron, supongo, a pensar y escribir. ¿Qué cosas no hacer para no violar el día de reposo, para no profanar el día de reposo? Por ejemplo, las mujeres tenían prohibido llevar aretes. Si trae aretes, mi hermana, quíteselos ahorita, por favor. Pero vean, ¿por qué? Dicen, porque se los podían quitar y al quitar, cargarlos. Y en el día de reposo no se podía cargar. Pero vean ustedes, ¿me entienden? Se llegaron a preguntar si un padre podía cargar a su hijo en sábado. Digo, gracias a Dios que llegaron a la conclusión de que sí. Y no se preguntaban en supuestos. Oye, ¿y si el niño lleva una piedra, también con esa piedra lo puedes cargar? ¿Sí me explico? En Hechos 1:12 hay una expresión, camino de un día de reposo. Según la tradición judía, esa era la distancia máxima que se podía caminar en un día de reposo para cumplir con todos sus deberes religiosos sin incurrir en pecado. Y estiman que esa distancia era de 2000 codos, o sea, son unos 900 metros, mis hermanos. Un codo mide 45 centímetros aproximadamente. Y esa distancia la establecen de varios pasajes. Por ejemplo, en Josué 3, del 3 al 4 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero dice, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea, por pasajes como este, ellos concluyen, entonces la distancia son 2000 codos. Pero nada tiene que ver esto con lo otro, ¿sí, mis hermanos? Pero la manera en cómo ellos empezaron a llegar a estas conclusiones. Entonces lo que vemos es que cuando los fariseos confrontaban a Cristo, no era porque él había violado la ley de Moisés, era porque había violado alguna tradición impuesta por ellos. Y esto nos dice a nosotros que tenemos que ser muy cuidadosos en este estudio, no poner reglas de qué hacer y no qué hacer en el día de reposo. Antes, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Qué tenemos que entender? Entender el espíritu de la ley. Sí, mis hermanos, entender el mandato. Y lo que nos lleva a obedecer el mandato, como lo estaremos viendo, ¿verdad? Para poderlo cumplir, para poderlo obedecer, pero con un entendimiento santo. Es importante. Entonces veamos qué es lo que significa que Dios reposó. Vamos a ver algunos aspectos de lo que significa que Dios reposó. Número 1. Dios declaró a través de este César que su obra de creación había sido completada. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces desde ese día todo queda tal cual Dios lo creó. ¿Sí, mis hermanos? El día de mañana ya no va a salir una nueva especie de animal. Ninguna ley de la naturaleza va a cambiar. Todo lo que Dios hizo sigue siendo lo que fue. No hay evolución, no hay nuevas criaturas. Todas las leyes funcionan tal como Dios las estableció porque Él se encarga de eso. Como número 1. Número 2. Dios reposó el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción y deleite en todas las cosas que Él había creado. Vean lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo 31:17. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Aquí en este pasaje, mis hermanos, la palabra reposó no es la palabra Shabbat, sino nafach, que significa refrescarse, reanimarse. Esa la vemos más clara en Éxodo 23:12, donde aquí la palabra aparece como refrigerio. Dice, 6 días trabajarás, al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Éxodo 23:12. Entonces, Dios aquí también con esta palabra que dice que reposó, nos está
transmitiendo a nosotros esa satisfacción, ese deleite que Él tuvo cuando vio toda su obra terminada, tal como Él la había planificado, ¿no? Por eso dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, este reposo sabático fue para Dios un tiempo de placer, ¿sí, mis hermanos? Un tiempo de deleite. Y eso debe ser para nosotros el día del Señor, ¿verdad? O sea, un tiempo de deleite. Un tiempo en que nos gocemos en Dios y adorando a Dios. No debemos de convertir el día de reposo en una serie de restricciones y reglas como hicieron los judíos. ¿Vemos? Somos hechos creados a imagen de Dios y reflejamos eso. Entonces, verdaderamente, si hay un día en el que el cristiano se deleita, es en el día del Señor. ¿Sí vamos bien, mis hermanos? Sí. Número 3. Al reposar en este día, Dios mostró a nuestros primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre si permanecía en obediencia. O sea, este reposo apuntaba a un reposo eterno. O sea, Dios creó al hombre no para la muerte, sino para la vida. Y en Hebreos 4, del 1 al 10, vemos este reposo relacionado con el reposo eterno. O sea, Dios les estaba mostrando a Adán y Eva que si ellos obedecían, si permanecían en santidad, como hemos visto en esta prueba, ellos hubieran entrado en este reposo eterno, sin pasar por la experiencia de la muerte. Entonces, de esta manera, este reposo sabático de Dios era un tipo del reposo eterno que aguarda a los creyentes. Es un tipo de reposo eterno que aguarda a los creyentes cuando todo sea consumado. Entonces, cada vez que estamos aquí en un día de reposo, mis hermanos, tenemos, y esto es verdadero, tenemos una probadita de cielo. Cada vez aquí, eso es real. Tenemos una probada de lo que será nuestro reposo eterno cuando estemos allá en la eternidad. Como dice aquí, el día de reposo es una montaña sobre la cual podemos contemplar el reposo eterno. Durante la semana estamos enredados con las cosas de este mundo, pero Dios quiere que un día a la semana recordemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que recordemos la esperanza de que pronto tendremos reposo de toda nuestra labor. Amén. Eso es lo que hacemos cada día a la semana, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos lleva a recordar, y más como estamos estudiando en Primera de Pedro, que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. No nos amarremos, que no nos aten las cosas de este mundo, ¿sí? Esperemos, tengamos la mente puesta en la esperanza que vendrá cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Dios reposó ese día para establecer un patrón que el hombre creado a su imagen y semejanza debía imitar en el uso de su tiempo. Como ya comentamos, Dios pudo haber creado todo en un día o en una hora, pero Él decide hacerlo en 6 días. Son días literales. Y el séptimo día reposó y lo hizo pensando en nosotros. Él nos regaló a nosotros el día de reposo. Es para nosotros. Porque Dios no necesita descanso, como ya vimos, pero nosotros sí. O sea, entonces, en el día de reposo, en el domingo está incluido un descanso físico. Sí está. No que nos quedemos dormidos toda la tarde del domingo, pero sí está un descanso, ¿verdad, mis hermanos? Jesús dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios hizo el día de reposo para beneficio del hombre. Lo que Dios estableció es 6 días trabajarás y uno ¿qué? Uno descansarás. Antes de pasar a las aplicaciones que veremos al final de la siguiente hora, ya sabemos que si tenemos un trabajo en domingo que es fijo, si somos cristianos, bueno, y evidentemente, aún el que no es cristiano está profanando el día de reposo, pero si somos cristianos sabemos que algo tenemos que hacer, algo que está mal, tenemos que ordenar nuestra vida. Pero lo vamos a ver con más detalle en las aplicaciones. Muy bien, ya vemos lo que significa que Dios reposó. Ahora, ¿qué significa que Dios bendijo? Que es la palabra barak, el día de reposo. Dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó,
porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios bendice algo, mis hermanos, Él está declarando su favor sobre lo que Él ha bendecido. Y esto trae como resultado que se cumpla el propósito que Dios tiene en aquello que ha bendecido. O sea, en la bendición vemos inmersos un propósito y una promesa. Veamos esto en Génesis 1:22. Dice, y Dios los bendijo. Hay que vemos, cuando vemos Dios los bendijo, un propósito y una promesa. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. O estamos viendo que aquí Dios bendice a los animales. Y vemos con claridad el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que los animales llenen toda la tierra. Entonces, para que los animales se reproduzcan y que hubiera muchos animales en la tierra y en el mar, Dios por medio de su bendición estaba prometiendo que los animales tendrían el deseo de procrearse y la habilidad para poder hacerlo, para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, en la bendición hay un propósito de Dios y una promesa de Dios de dar todo lo necesario, ¿para qué? Para que se cumpla su propósito. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, y esto habla de Adán y de Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Vemos algo diferente, ¿verdad? A los animales, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, aquí no solamente Dios bendice al hombre con el deseo de procrearse y la habilidad para poder hacerlo, sino que le dio la inteligencia para ejercer dominio sobre la creación. Entonces, cuando Dios bendice, Él expresa su sincero deseo de dar su favor sobre eso que Él ha bendecido y tiene el poder para derramar de su gracia sobre aquello que Él ha bendecido. Entonces, cuando Dios bendice, Él imparte el favor que promete. Y Dios bendijo el día de reposo. Vean, esto quiere decir que Dios dotó este día de un favor especial. ¿Sí, mis hermanos? Esto a mí, cuando lo aprendí por primera vez, me impactó mucho, mis hermanos. ¿Qué somos llamados a hacer aquí? Como congregados, porque vamos a ver que el día de reposo no solo abarca el tiempo de congregación, sino abarca todo el día. Pero ¿qué somos llamados a hacer aquí cuando estamos congregados? Estamos llamados a que exponer su palabra. Entonces, ¿en cuál día Dios bendice más la exposición de su palabra de la semana? En el día de reposo. En ningún otro día, ¿sí, mis hermanos? O sea, entonces será importante que nosotros tengamos la plena seguridad de que estamos reunidos en el día que Dios dijo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si el día que Dios bendice siguiera siendo el sábado, ¿qué hacemos reunidos hoy en domingo? ¿Sí me explico? O sea, es decir, si hoy hay una bendición especial de todas las actividades que hacemos, y esa bendición especial es para que le podamos dar más la gloria a Dios. Esa bendición especial es para que podamos conocer más a Dios. Esa bendición especial es para que podamos ser santificados. Esa bendición especial es para que podamos ser obedientes. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿qué es lo que bendice Dios? Esto, la exposición de su palabra, los cantos, la lectura, nuestras oraciones en un domingo. Es bien importante. Entonces, el día que el Señor bendice de una manera especial es el día de reposo, que para nosotros es el día del Señor, ¿sí? No quiere decir que no nos podemos reunir en otros días y que en otros días no hay bendición. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que debemos anhelar estar aquí el domingo. Y mis hermanos, y creo que lo experimentamos. No sé si le ha pasado que usted en domingo escucha un mensaje en el domingo y en vivo, en directo, y le impacta, lo escucha en la semana y dice, no sé si es el mismo mensaje, ya no me impactó igual. ¿Le ha pasado? Bueno, la respuesta es porque en el domingo Dios bendice su día de una manera especial. Nuestras oraciones el domingo.
compartir el evangelio en el domingo, visitar a un enfermo en el domingo. ¿Sí estamos viendo, mis hermanos? Dios dotó este día de un favor especial, pero ¿quién es el beneficiario de la bendición que Dios pronunció sobre el día de reposo? El hombre, ¿verdad? El hombre. Y hoy en nuestro día, el beneficiario es el que está en el nuevo pacto. Amén. Él es el beneficiario. O sea, el día de reposo fue creado para el hombre, para beneficio de nosotros. Ese día Dios nos bendice. Entonces, el día de reposo es un día de gracia, de misericordia, de bendición. Dios llenó este día de gracias espirituales para todos los que lo observen adecuadamente. Y noten esto, por eso es imposible crecer, madurar y tener una vida espiritual vigorosa si no se guarda adecuadamente el día de reposo. Aquellos que dicen, sí, yo soy cristiano, no me congrego, pero estoy bien, están bien mal. Están bien engañados. ¿Verdad, mis hermanos? O sea, Dios llenó el día de reposo de bendiciones. Y que nosotros no bendigamos, no apartamos lo que Dios bendijo es maldecir el día de reposo, mis hermanos. Ahí les va otra. El día de reposo, si se dan 2 clases como lo estamos haciendo nosotros, el cristiano no debe pensar así, bueno, tengo la opción de ir a una o de otra. ¿Qué debe hacer el cristiano? Asistir a todos los servicios que por gracia el Señor permite que se estén dando. Es el día de reposo. Pues con esto, mis hermanos, próximamente tendremos una nueva clase a las 9 de la mañana y otra nueva clase a las 7 de la tarde. 4 clases y el que no venga está pecando. A ver si les da risa cuando sí estemos. ¿Qué significa que Dios santificó? La palabra Kadach, el día de reposo. Dice Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios santifica algo, como hemos aprendido, mis hermanos, lo separa de un uso común y corriente para un uso sagrado. Dios está separando ese día para el uso de Dios, para el servicio de Dios, para la adoración a Dios. El templo del Antiguo Testamento fue santificado junto con todos los utensilios que estaban dentro. Eso hacía tanto del templo como tal y como de todos los utensilios, los hacía que fueran sagrados. Estaban apartados ¿para qué? Para el uso y para adorar y glorificar a Dios. ¿Qué pasaba si el templo o los utensilios eran profanados? Si se usaban para algún otro propósito. Tenemos un ejemplo en Daniel 5, del 2 al 6, se los leo. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estaba entrado en copas, dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Cuándo? Cuando el pueblo fue exiliado por los babilonios, el pueblo de Israel. Y dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparece una sentencia, un juicio para Belsasar. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Se estaba escribiendo un juicio sobre el rey. Pero vean lo específico, ¿por qué? Porque esos utensilios eran del templo, ¿sí? Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos
y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, entró en pánico. El versículo 30 cierra este evento. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Y Dios santificó el día de reposo. Dios declaró que ese espacio de tiempo le pertenece a Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, santificarlo, apartarlo. ¿Para qué? Para nuestro Señor. Pero nosotros lo hacemos de nuevo, estamos en el nuevo pacto, porque amamos a Dios, queremos agradar a Dios. Y ese día el Señor nos bendice de una forma como no lo hace en ningún otro día. ¿Sí, mis hermanos? O sea, entendamos el espíritu de la ley, para no llevarnos como una serie de reglas y cosas, sino el gozo que es guardar el día de reposo como Dios nos manda, lo que estamos viendo. Veamos ahora qué significa que debemos acordarnos del día de reposo. Dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acuérdate viene del hebreo sacar, que puede ser usado como marcar algo, como para que sea reconocido. También puede ser referencia a recordar. Se puede traducir como conmemorar algo, como hacer memoria de algo, como traer a la memoria algo que es importante. Es lo que dice aquí. Si usted ya tiene una fecha de su boda, la tiene ahí marcada, la conmemora y se acuerda. Entonces, acuérdate nos anima a esperar este tiempo con un deseo santo, habiéndonos preparado de antemano para hacer de este día uno especial. De antemano es en la semana y el sábado, trabajando nuestra agenda para que no haya obstáculos en el día del Señor. Sí, no llenando el día con otras actividades que nos impidan que, una, congregarnos y dos, hacer el resto del día un uso santo. Eso quiere decir acuérdate para nosotros. Entonces este día es para bendecirlo, es para alegría del hombre, no debe ser una carga, es un deleite, es un día de fiesta para el Hijo de Dios. Un día de cada 7 Dios nos relega de nuestras actividades del resto de la semana para tener un tiempo de deleitosa comunión con Dios, para ocuparnos de las cosas que tienen valor eterno. Y Dios derrama su bendición especial sobre este día. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero Dios no quería que Adán se la pasara cultivando el huerto todo el tiempo sin cultivar tiempo para Dios. ¿Sí? El amor a Dios requiere de tiempo. ¿Cómo cumpliremos la ley de Cristo si no dedicamos tiempo para Dios? Sí, mis hermanos, y el Señor nos dio un día para eso. O sea, nos dio un día de reposo. Entonces, hasta aquí, mis hermanos. ¿Habrá diferencia en nuestros días entre guardar el sábado o guardar el domingo? Muchísima, ¿verdad? Muchísima. Este es el día que Dios bendice, el día que Dios santifica, el día que nos manda apartar, el día que nos manda también a nosotros bendecirlo y santificarlo. Dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Esta palabra retrajeres es si te arrepintieres de hacer tu voluntad en el día de reposo. Y esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente hora. Y dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, mis hermanos, hay un día a la semana que Dios santificó, apartó, consagró, para que descansemos y adoremos solamente a Dios. Es muy importante, ¿verdad?, que en este día reposemos de nuestras actividades seculares.
y que lo adoremos en su día. Aquí Isaías 58:14 nos habla de dos cosas. Que si hacemos en el día de reposo algo que es lícito en la semana, ¿qué es lícito en la semana? Trabajar 8 horas. Pero si lo hacemos en el día de reposo, eso es algo que es ilícito. Por eso dice, si retrajeres, si te arrepintieres de hacer tu voluntad, es algo ilícito. Lo vamos a ver con más detalle, como dije, en la siguiente hora. Pero también en Isaías 58:14 nos habla de una bendición derramada por Dios si hacemos un uso correcto del día de reposo. Ahí dice, no haciendo lo que nos plazca, ni siguiendo nuestros caminos, ni buscando nuestro propio placer, ni hablando de nuestros propios asuntos, sino buscando deleitarnos con Dios en su día. El día de reposo es un día para que en la comida estemos hablando de lo que aprendimos en el sermón, o de cosas que usted haya aprendido de la palabra en la semana. ¿Sí lo vemos? O sea, que Dios nos ayude a hacer todo eso. Entonces, pues gracias a Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios amamos estar con Dios, amamos escuchar la palabra de Dios, por eso debemos anhelar, ¿verdad? O sea, obedecer este mandato. Y Dios, de nuevo, nos da un día en el que lo podemos hacer sin los impedimentos del resto de la semana. Dios es quien nos invita a venir a adorar a Dios, a Él, en el día de reposo. Claro que puede haber causas de fuerza mayor que nos impidan venir, pero eso deben de ser causas que sean aceptadas por Dios, ¿verdad? O sea, por Dios. La invitación es de Dios. Él es el que nos convoca a venir aquí en un día de reposo. Entonces, como veremos en la siguiente hora, hay mucha evidencia bíblica, gracias a Dios, del cambio de día, del sábado al domingo, y del cambio de nombre, del día de reposo al día del Señor. Entonces, nosotros tengamos la plena seguridad de que hoy es el día que tenemos que santificar, que tenemos que apartar, que consagrar para Dios. En este día, en el día del Señor, es el día que Dios derrama su bendición especial para que le adoremos. Si esta experiencia de adorarlo en su día no se compara con la de ningún otro día. En este día somos bendecidos de una manera especial. Así que si el sábado tiene un conflicto, si se enojó o algo le pasó y dice el domingo, no voy hoy porque estoy mal o porque estoy enojado, es todo lo contrario, venga, y va a salir muy bendecido. Va a salir muy bendecido. ¿Sí? Venga. O sea, el día del Señor no es una camisa de fuerza como hicieron los judíos. Es una fiesta de comunión y de adoración para Dios. Es una fiesta en donde tenemos nosotros nuestra probadita de lo que será nuestro eterno reposo. Entonces cerremos esta hora leyendo Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor, de su regreso, está hoy más cerca que ayer, mis hermanos. Para eso vivimos, mis hermanos. O sea, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Para eso el Señor nos ha llamado, para adorarlo y para bendecirlo, y nos ha regalado este día de reposo para poder hacerlo. Amén. Gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, verdaderamente nos confronta, nos redarguye, también nos da gozo, Señor, nos da paz, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender bien este precioso mandato que nos has dejado, de guardar el día del Señor, el día de reposo, Padre. Es un día en el que venimos, Señor, para celebrar tu resurrección, tu victoria sobre la muerte, el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo. Y gracias, Señor, porque por medio de eso es que nosotros tenemos vida en Cristo. Y por medio de eso podemos venir, congregarnos y bendecir tu nombre. Y de nuevo, gracias porque nos das este día en el que derramas de tu bendición especial para poder hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos cada día más en tu día de reposo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos dejas. Gracias porque, de nuevo,
la podemos entender porque nos has dado un nuevo corazón por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.